Reflexiones sobre la pasión de nuestro Señor Jesucristo, de San Alfonso María de Ligorio. Capítulo 4. Reflexiones sobre los improperios dirigidos a Jesucristo mientras estaba en la cruz. El orgullo, como hemos dicho, fue la causa del pecado de Adán y en consecuencia de la ruina del género humano. Por eso vino Jesucristo a reparar tamaña catástrofe con su humildad, abrazándose generoso con los oprobios que le preparaban a sus enemigos, como dijo David, porque yo, por tu causa, sufrí afrenta, y se cubrió de confusión mi rostro. Toda la vida del Redentor estuvo plagada de menosprecios y humillaciones, recibidas de parte de hombres que él no rehusó padecer hasta la muerte, para librarnos de la eterna humillación, el cual, en vez del gozo que se le ponía delante, sobrellevó la cruz sin tener cuenta de la confusión. Oh Dios, ¿quién no lloraría de ternura y no amaría a Jesucristo si considerara cuánto padeció en las 3 horas en que estuvo crucificado y agonizando en la cruz? Cada miembro de su cuerpo estaba llagado y dolorido, sin que ninguno pudiera socorrer al otro. El afligido Señor no podía moverse en aquel lecho del dolor, pues tenía clavados manos y pies. Sus sacrosantas carnes estaban plagadas de llagas, y las de las manos y pies eran las más dolorosas, pues que de ellas pendía todo el cuerpo, por lo que si en aquel patíbulo se apoyaba en las manos o en los pies, no hacía más que acrecentar el dolor. Con toda verdad se puede afirmar que Jesús, en aquellas 3 horas de agonía, sufrió tantas muertes cuantos fueron los instantes que estuvo clavado. Oh Cordero inocente, que tanto padecisteis por mí, tened de mí compasión. Estas serán las penas exteriores del cuerpo, las menos acerbas, pues mucho mayores eran las penas interiores del alma benditísima, que se sentía completamente desolada y privada de la más mínima partecica de consuelo o alivio sensible. Todo en ella era tedio, tristeza y aflicción. Esto quiso dar a entender con las palabras: mi Dios, ¿por qué me desamparaste? Y anegado en este mar de dolores, internos y externos, quiso morir nuestro Redentor, según lo había predicho por David. He llegado hasta el fondo de las aguas, y las olas me anegaron. Mientras que Jesús agonizaba en la cruz y estaba para llegar la muerte, cuantos le rodeaban, sacerdotes, escribas, ancianos y soldados, rivalizaban en burlas y sarcasmos, y los que por allí pasaban le ultrajaban moviendo sus cabezas. Palabras de San Mateo que profetizó David al escribir: todos cuantos me ven, de mí se mofan, tuercen los labios, mueven la cabeza. Los que pasaban ante él le decían: tú, el que destruyes el santuario y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si es que eres hijo de Dios, y baja de la cruz. Jesús no había hablado del templo material, diciendo que lo podía derribar y levantar en 3 días, sino que había dicho: destruid este santuario, y en 3 días lo levantaré, con cuyas palabras quiso significar su poder, pero propiamente, como escriben Eutimio y otros expositores, habló alegóricamente, prediciendo que los judíos, al darle muerte, separarían el alma del cuerpo, a pesar de lo cual él resucitaría en 3 días. Añadían: sálvate a ti mismo. Ingratos, si el Hijo de Dios hecho hombre hubiera querido salvarse a sí mismo, no hubiera elegido espontáneamente tal muerte. Si eres Hijo de Dios, baja de la cruz. Pero si Jesús baja de ella y no lleva a cabo la obra de nuestra redención con su muerte, no nos hubiéramos librado de la muerte eterna. No quiso bajar, dice San Ambrosio, para no bajar para él, sino para morir por mí.
Escribe Teofilacto que los judíos hablaban de esta manera por instigación diabólica, que intentaba impedir la salvación que mediante la cruz nos había de merecer Jesucristo. Y añade después que el Señor no hubiera subido a la cruz si hubiera querido bajar de ella sin llevar a cabo la obra de nuestra redención. Opina San Juan Crisóstomo que los judíos decían estas cosas para hacerlo morir entre vituperios, para que a los ojos de todos pasase cual impostor, presentándolo como incapaz de librarse de la cruz, luego de haberse gloriado de ser Hijo de Dios. Pero se engañaban en sus cuentas los judíos, prosigue el santo doctor, porque si Jesucristo hubiera bajado de la cruz antes de morir, no hubiera sido el Hijo de Dios prometido a la humanidad, a quien debía salvar con su muerte. Por esto dice el santo, no baja de la cruz, porque es Hijo de Dios, y como tal, vino al mundo para alcanzarnos la vida eterna. De igual modo se expresa San Atanasio al decir que nuestro Redentor se dio a reconocer como verdadero Hijo de Dios, permaneciendo en la cruz hasta la muerte. Así, en efecto, estaba predicho por los profetas que nuestro Redentor había de morir crucificado. Cristo nos rescató de la maldición de la ley, hecho por nosotros objeto de maldición, porque escrito está, maldito todo el que está colgado de un palo. Continúa San Mateo relatando los restantes improperios que los judíos dirigían a Jesucristo. A otro salvó, a sí mismo no puede salvarse. Con lo que le tachaban de impostor respecto a los milagros por él obrados, restituyendo la vida a muchos muertos, y después le echaban en cara su impotencia al no serle dado salvarse a sí propio. Pero San León les responde que aquel no era tiempo de manifestar su divino poder y que no debía prescindir de la humana redención para acallar sus blasfemias. San Gregorio aduce otro motivo por el que no le plugo a Cristo bajar de la cruz. Si hubiera entonces bajado de la cruz, no nos hubiera dado tan admirable ejemplo de paciencia. Cierto que muy bien podía Jesucristo librarse de la cruz y del resto de los sufrimientos, pero no era aquel tiempo oportuno para hacer gala de su omnipotencia, sino para enseñarnos la paciencia en los trabajos, resignados a la voluntad de Dios. Por eso, renunció Jesucristo a libertarse de la muerte, primero para cumplir la voluntad de su Padre, y después para no privarnos de tan admirable ejemplo de paciencia. La paciencia que Jesucristo manifestó en la cruz, tolerando la confusión de tantos improperios de parte de los judíos, nos mereció la gracia de padecer con paz y resignación las humillaciones y persecuciones del mundo. Por eso San Pablo, hablando del viaje de Jesucristo al Calvario, cargado con la cruz, nos exhorta a acompañarlo diciendo, salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su oprobio. Cuando los santos eran injuriados, no pensaban en venganzas, ni se turbaban por ello, sino que se consolaban viéndose despreciados como lo fue Jesucristo. No nos avergoncemos, pues, de abrazar los desprecios por amor de Jesucristo, que tantos sufrió por nosotros. Redentor mío, cierto que no obré así en lo pasado, pero en adelante quiero sufrirlo todo por amor vuestro. Ayudadme a ponerlo por obra. No contentos los judíos con las injurias y blasfemias proferidas contra Jesucristo, las dirigieron ahora al Eterno Padre diciendo, ha puesto en Dios su confianza, líbrele ahora, si de verdad le quiere, como que dijo, de Dios soy hijo. Estas palabras sacrílegas de los judíos las anunció de antemano David, cuando dijo, todos cuantos me ven, de mí se mofan, tuercen los labios, mueven la cabeza. Confió en el Señor, pues que Él le libre, ya que en Él se complace, que le salve. Pues bien, quienes así hablaron fueron llamados por David en el mismo salmo, toros, perros y leones. Me rodean becerros numerosos, toros bravíos de Basán me cercan, tienen abierta contra mí su boca como león rampante y rugiente.
Pues bien, cuando los judíos pronunciaban las palabras que recuerda San Mateo, líbrele ahora si de verdad le quiere, se delataron a sí mismos, cual toros, perros y leones, predichos por David. Estas mismas blasfemias que un día habían de proferir contra el Salvador y contra Dios, las profetizó más expresamente el sabio con estas palabras. Presume poseer ciencia de Dios y asimismo se apellida Hijo de Dios. Se jacta de tener a Dios por Padre, que si el justo es hijo de Dios, Él le protegerá y le librará de manos de sus adversarios. Con afrenta y tormento hagamos experiencia de Él, para que conozcamos su mesura y aquilatemos su firmeza en sufrir. Condenémosle a muerte ignominiosa. Los príncipes de los sacerdotes, carcomidos de envidia y odio, se complacieron en afrentar de este modo a Jesucristo, pero a la vez no estaban exentos de temor de algún castigo, pues no podían negar los milagros del Señor. Por eso, muchos de los sacerdotes y jefes de la sinagoga vivían inquietos y temerosos, por lo que quisieron asistir personalmente a su muerte, para que tal muerte los librara del temor que les atormentaba. Viéndolo, pues, clavado en la cruz, y que no lo había librado de ella su Padre, Dios, comenzaron a insultarle con mayor audacia, echándole en cara su impotencia y la presunción de haberse tenido por Hijo de Dios. Decíanle, confió en el Señor, pues que Él le libre si de verdad le quiere, como que dijo, de Dios soy hijo. Pero torpemente les engañaba su malicia, porque Dios amaba a Jesucristo, y le amaba como hijo, y le amaba cabalmente, porque Jesús estaba sacrificando su vida en la cruz para salvación de los hombres, obedeciendo al Padre, según Él mismo dijo. Y doy mi vida por las ovejas, por esto me ama mi Padre, porque yo doy mi vida. El Padre lo había destinado para víctima de aquel gran sacrificio que debía proporcionarle gloria infinita, por ser la víctima un hombre Dios, y al género humano había de traerle la salvación. Pero si el Padre hubiese librado a Jesús de la muerte, el sacrificio habría quedado imperfecto, por lo que el Padre se hubiera privado de aquella gloria y los hombres no hubieran alcanzado la salvación. Escribe Tertuliano que todos los ultrajes que recibió Jesucristo fueron un misterio de salvación para curar nuestra soberbia, y si bien aquellas afrentas eran injustas e inmerecidas, con todo eran necesarias para nuestra salvación y dignas por consiguiente de un Dios que a tanta costa quería salvar al hombre. Y hablando de los improperios dirigidos a Jesús, añade, eran indignos para Él y necesarios para nosotros, por lo que se convertían en dignos a los ojos de Dios, porque nada hay más digno a los ojos de Dios que alcanzar la salvación del hombre. Avergoncémonos, pues, nos gloriamos de ser discípulos de Jesucristo, al vernos tan sensibles ante los desprecios que recibimos, cuando Dios sufre con tanta paciencia por nuestra salvación. Y no nos avergoncemos, por el contrario, de imitar a Jesucristo en el perdón de quien nos ofenda, ya que declaró que en el día del juicio se avergonzará de quienes en la vida se hubieren avergonzado de él. Jesús mío, ¿y cómo puedo yo dolerme de las ofensas recibidas, cuando 1000 veces merecí ser pisoteado por los demonios en el infierno? Ah, por los méritos de tantos desprecios como sufristeis en vuestra pasión, dadme gracia para sufrir con paciencia, por amor vuestro, todos los desprecios que se me hicieren, como vos los sufristeis por amor mío. Os amo sobre todas las cosas, y deseo padecer por vos, que tanto padecisteis por mí. Todo lo espero de vos, que me comprasteis al precio de vuestra sangre. También lo espero de vuestra intercesión, oh Madre mía, María.